Buenas noches, mi gente. Vamos a seguirle al biología de McGraw-Hill. Dejen agarrar el pinche librote para hacer brazo. Sí. Pero sí. Siento la hoja roja. Cuidado. Queda al final del capítulo 1. Donde la unidad 1. La unidad 2. Química básica. Que tengan antes lo que estamos viendo en umbrales. Más resumido. Mucho más resumido. Mm. 21.1. No, ¿qué? 2.1. Elementos químicos. Resultados de aprendizaje. Al terminar de estudiar esta sección, usted será capaz de describir cómo los protones, neutrones y electrones se relacionan con la estructura atómica. Utilizar la tabla periódica para evaluar y el número más. Ya lo sé. Bueno, es porque estoy leyendo números, ¿verdad? Pero. Ok, esta va a ser puro repaso. Bueno, técnicamente antes ya era repaso de por sí. Porque gran parte de lo de la anterior parte, pues, bien. Pero, ajá. Igual como pues ya estamos leyendo el lumbreras de química esencial, pues ya gran parte de esto ya lo debemos saber. Pero, ajá. A ver. Les describí cómo las variaciones en un núcleo atómico explican sus propiedades físicas. Y 4. Determinar cómo están configurados los electrones alrededor del núcleo. Lanzar, lanzar una pelota, dar caricias a la mascota, barrer las hojas, dar vueltas a una página, dar vuelta a una página. Todo lo que tocamos desde el agua que bebemos hasta el aire está compuesto de materia, que se refiere a todo aquello que ocupa espacio y tiene masa. Aunque la materia adopta diversas formas, desde la lava fundida hasta los cálculos renales, existe solo en 4 estados: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Elementos. Toda la materia, tanto la viviente como la no viviente, está compuesta de sustancias básicas llamadas elementos. Un elemento es una sustancia que no puede descomponerse en sustancias más sencillas, por medios químicos ordinarios. Cada elemento tiene propiedades únicas, como densidad, solubilidad, punto de fusión y reactividad. Es notable el hecho de que en el universo conocido hay únicamente 92 elementos que se presentan de forma natural. Vea el apéndice A, que son Vea el apéndice A. El apéndice A. Bueno, sabréis cuál es el apéndice A. Y que son la base de la materia. Los físicos han desarrollado artificialmente otros elementos. Los físicos. Pero ¿por qué los físicos sí? Bueno. Pero ¿por qué los físicos sí? Creación de, no sé, el estudio de cómo funcionan las cosas en términos de elementos y de átomos y de. Desde la química, no de la física. A ver. Los físicos han desarrollado artificialmente otros elementos, pero no son importantes desde el punto de vista biológico, ya que no son naturales. Tanto la corteza terrestre como todos los organismos están compuestos de elementos, pero difieren en cuanto a cuáles son comunes. Solo 6 elementos: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre son básicos para la vida y constituyen alrededor del 95% del peso corporal de los organismos. Las propiedades de los elementos, no, de tales elementos, son esenciales para la particularidad
esenciales para la particularidad de las células y los organismos, tanto los seres humanos como en los árboles de la figura 1. 2.1. Figura 2.1. Comparación de los elementos que constituyen la corteza terrestre y los organismos. La gráfica indica que la corteza terrestre contiene principalmente los elementos silicio, aluminio, oxígeno y los organismos y oxígeno. Los organismos vivos como el árbol y el ser humano se componen principalmente de los elementos oxígeno, nitrógeno, carbono e hidrógeno. Las moléculas biológicas también contienen a menudo los elementos azufre y fósforo. Otros elementos como el potasio, calcio, hierro, magnesio y zinc también son importantes para la vida. Átomos. A principios del siglo XIX, el científico inglés John Dalton desarrolló la teoría atómica, la cual elementos por diminutas partículas llamadas, del griego átomos, indivisible. Un átomo es la parte más pequeña de un elemento que exhibe las propiedades del un elemento y sus propiedades y sus átomos comparten el mismo nombre. Una o dos letras forman el símbolo atómico que representa el nombre. Por ejemplo, el símbolo H significa átomo de hidrógeno. El símbolo Rn es del rubio. Y el símbolo Na es del sodio. Del latín natrium corresponde al átomo. Los físicos han identificado varias partículas subatómicas que constituyen los átomos. Las tres principales subatómicas conocidas son los protones, los neutrones, los protones que tienen la carga positiva, los neutrones que contienen la carga neutra. Los electrones que contienen la carga negativa, no neutra, tienen carga. Los protones y los neutrones se localizan dentro del núcleo del átomo. Los electrones se mueven alrededor del núcleo. Figura 1. Muestra el arreglo de las partículas subatómicas en el helio. Ahí está. Modelo del helio. 2 protones, porque el helio es el 2. 2 protones y 2 neutrones. Y sus 2 protones y 2 electrones. 2 neutrones. Bueno, 2 neutrones por alguna razón. O sea, porque los neutrones son la resta entre los protones. Y la masa. No, entonces sí tiene sentido. No, sí tiene sentido. Porque son 2 protones. Su masa es 4. Sí, sí tiene sentido. Okay. Ya no aquí. Modelo del helio. Los átomos contienen partículas subatómicas. Los protones y los neutrones se encuentran dentro del núcleo. Y los electrones fuera de este. El sombreado. Y los neutrones fuera de este. El sombreado indica la ubicación probable de los electrones. O sea, su orbital. Los electrones en el helio, en el átomo de helio. La ubicación media de un electrón en ocasiones se representa por medio de una capa electrónica o de un orbital. La carga eléctrica, las unidades de masa atómica, UMA, de las partículas subatómicas varían como si. Cuando empleamos el modelo de un átomo, de un átomo, por ejemplo, para predecir una reacción, indicamos la ubicación de los electrones mediante capas electrónicas o niveles electrónicos, subniveles, orbitales. Bueno, no son lo mismo, pero a través de los niveles, subniveles y orbitales. Igual 1.2. Ah, no, 1.2b. Entonces, el concepto de átomo ha cambiado significativamente desde la época de Dalton. En la actualidad, los utilizan supercolisión
Por colisionadores de alta energía, como el Gran Colisionador de Hadrones desarrollado en Europa para explorar la complicada estructura. ¿Sí? También es importante hacer notar que la mayor parte del átomo es espacio vacío. Si se dibujara un átomo representado con las dimensiones de un campo de fútbol, el núcleo sería como una pelotita de goma. Entonces, los electrones serían manchitas pequeñas girando alrededor de las tribunas superiores. También deberíamos darnos cuenta de que los dos modelos de los puntos indican solo dónde se espera que estén los electrones. La mayor parte del tiempo en nuestra analogía, los electrones de vez en cuando se apartarían demasiado llegando a seguir. ¿Cómo es posible que los electrones salgan de la mitad? Bueno, ¿sabes? Supongo que técnicamente porque son muy volátiles, o están volando ahí mismo. Ah, no. No sé. Número atómico y número másico. Los átomos, además del símbolo atómico, tienen un número atómico y un número másico. Todos los átomos de un elemento tienen el mismo número de protones en el núcleo. Ese es el número atómico, el cual explica las propiedades únicas de este tipo de átomo. Por lo general se supone que los átomos son eléctricamente neutros, lo cual significa que su número de electrones es igual a su número. El número atómico nos indica no solo el número de protones, sino también el de electrones. Cada átomo también tiene su propio número másico, que es la suma de protones y neutrones en él. Tanto los protones como los neutrones se necesitan una unidad atómica. Los electrones son tan pequeños que su UMA se considera cero en la mayoría de los cálculos. Sí. Figura 2. Convención, cuando un átomo permanece solo y no de la tabla periódica. El número atómico se describe como su índice en la parte inferior izquierda del símbolo atómico. El número másico se anota como superíndice en la parte superior izquierda del símbolo atómico. Número de masa 12. Número atómico 6. C. Calcio. Calcio, ¿no? Alto. No sé, creo que sí es calcio. Pero calcio era acá. A, C, A son. El cobalto es Co. Mientras que cada átomo de un elemento tiene el mismo número atómico, el número de neutrones puede variar ligeramente. Isótopos, del griego iso igual, son átomos del mismo elemento que tienen el número de neutrones. Por ejemplo, el elemento carbono tiene los 3 isótopos que se representan de manera natural. O sea, es carbono. Güey, yo de que, es cobalto. Calcio, no, es caico. Era calcio. Era carbono. Eso ya no pasa nada. 12. Los 3 isótopos son carbono 12, carbono 13 y 14 en el número de masa. Dícese de que tienen más o menos electrones. Es importante hacer notar que se utiliza el término masa y no peso, ya que la masa es constante, en tanto que el peso cambia de acuerdo con la fuerza gravitacional de un cuerpo. La fuerza gravitacional de la Tierra es mayor que la de la Luna. Por consiguiente, las sustancias pesan menos en la Luna, aun cuando su masa no haya cambiado. El término masa atómica se refiere a la masa promedio de todos los isótopos del átomo, pues que la mayoría del carbono es. La mayoría del carbono es carbono, o sí. La masa atómica de ese elemento está más cercana al 12 que al 13 o al 14.
Para determinar el número de neutrones a partir de la masa atómica, resta el número de protones de la masa atómica. Para determinar el número de neutrones, réstele los protones al número másico. Ya. Réstele los neutrones a la masa, ya. Y tome el número entero más cercano. Para determinar el número. Güey, güey, no lo podían escribir de manera más entre las. Más entraba en todo pinche España, güey. No tenían que ponerle. Tienes que restarle. Réstale los protones a la masa. Le pusieron. Para determinar el número de neutrones a partir de la masa atómica, reste el número de protones de la masa atómica. Y tome el número entero más cercano. No, güey, así no tomé. Bueno, que ya lo leí en el umbral, ¿verdad? En la tabla periódica. Una vez que los químicos descubrieron. Ah, ya sé esto, güey. La tabla periódica. Una vez que los químicos descubrieron un número considerable de elementos, comenzaron a darse cuenta de que, aunque cada elemento consiste en un átomo diferente, en ellos se presentan ciertas características químicas y físicas de forma periódica. La tabla periódica desarrollada en el siglo XIX por el químico Dmitri Mendeleev fue construida como una forma de agrupar los elementos y por tanto los átomos de acuerdo con ciertas características. La figura 2.3 es una parte de la tabla periódica, la cual se muestra completa en el apéndice A. En la tabla periódica las filas se llaman periodos. Ok, son cosas que no sabía. Y las columnas se denominan grupos. Comparten características químicas similares, como en el tipo de enlace químico que forman. Por ejemplo, los átomos en el grupo 18 se llaman gases nobles. 8 o 18. Porque son inertes y rara vez reaccionan con otro átomo. Ejemplos de gases nobles, de gases nobles. De gases nobles son el helio, el neón, el argón y el criptón. El criptón va con K. Bueno, sí. Bueno, sí. Pues su número atómico es KR, ¿por qué no diga con K? No, 2.3. Y tenemos una tabla. No es una tabla periódica, esa cosa es como un tercio de tabla periódica, pero sí. Supongo que son los elementos más comunes. Y sí, efectivamente, gran parte de estos símbolos sí los conozco, pero bueno. 2.3, una porción de la tabla periódica. Ah, efectivamente. En la tabla periódica los elementos se listan según sus números atómicos, pero están ordenados de modo que cada elemento se ubique en un grupo, columna, y periodo, fila. Todos los átomos en un grupo específico tienen el mismo número de electrones de valencia, o sea, el mismo número de electrones de la última capa. Y por ende, muestran características químicas en común. Cada periodo indica el número de capas electrónicas para un elemento. Esta tabla periódica abreviada incluye los elementos más importantes en biología. La tabla periódica completa se presenta en el apéndice A. ¿Qué es el apéndice A, mijo? Ya lo mencioné como 3 veces. Es un apéndice A. ¿Pero cómo se come? Habrá Dios. En la tabla periódica esta miniatura se enumeran al hidrógeno, helio, litio, berilio, oro, carbono, nitrógeno, oxígeno, el eje, bueno, F. De. El negro. Sí lo había escuchado, sí lo he visto, sí lo he visto. Ya salieron en lumbreras.
Nes... Ne... Ay, no sé. Ahorita me acuerdo. Sodio, magnesio, no, manganeso, aluminio, silicio, potasio. No, espera, ese es fósforo. Fósforo, selenio, creo que es. Azufre. Azufre, cloro, argón, ahora sí, potasio, calcio, calio. ¿Qué? 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 No. Germanio. Germanio, repite. Selenio. Bromo. Bromo y criptón. Sí le sé. Isótopos radioactivos. En la tiroides. Isótopos radioactivos. Algunos isótopos de un elemento son inestables o radioactivos. Por ejemplo, a diferencia de los otros dos isótopos del carbono, el carbono 14 cambia con el tiempo para convertirse en nitrógeno 14. Que es un isótopo estable del elemento nitrógeno. Conforme el carbono 14 se desintegra, libera varios tipos de energía en la forma de rayos y partículas subatómicas. La radiación que se desprende de los isótopos radioactivos puede detectarse de diversas formas. El contador de Geiger en 1986. El físico francés Antoine Henry Becquerel descubrió que una muestra de uranio producía una imagen brillante en una placa fotográfica, incluso en la oscuridad. Y un método similar de detección de radiación se utiliza aún en la actualidad. Marie Curie, que trabajó con Becquerel, acuñó el término radioactividad y contribuyó enormemente a su estudio en la actualidad. En la actualidad, los biólogos utilizan la radiación para fechar objetos procedentes de un pasado remoto, crear imágenes y rastrear el desplazamiento de sustancias en el cuerpo, ¿no? Bajos niveles de radiación. El comportamiento químico de un isótopo radioactivo es en esencia el mismo que el de un isótopo estable de un elemento, lo cual significa que es posible colocar una pequeña cantidad de isótopo radioactivo en una muestra para convertirla en un trazador que permita detectar cambios moleculares. Melvin Calvin, güey, Bin y, y sus colaboradores utilizaron carbono 14 para detectar todas las reacciones diversas que ocurren durante el proceso de fotosíntesis. Voy a hacer la sección 7.2. Sí, es extraño la chingada. Luego. Es que eso está como 300 páginas de aquí. Fuera de pedos, está como 300 páginas. La importancia de la química para la medicina en ningún lugar más evidente que con los muchos usos médicos de los isótopos radioactivos. Se emplean trazadores específicos para obtener imágenes de los órganos y tejidos del cuerpo. Por ejemplo, después de que una paciente bebé, después de que un paciente bebé, no, bebe una disolución que contiene una cantidad ínfima de yodo 131, vete a la madre. Esos son los electrones, o es la masa. No, si es la masa, a la verga. De yodo 131. Este que se concentra en la tiroides, el único órgano que la absorbe. Una imagen posterior de la tiroides indica que si una glándula está o no sana, indica si esa glándula está o no sana en su estructura y en su función. Figura 2 puntos. Bajos niveles de radiación. A niveles seguros, más o menos. Seguramente seguros, con mayor beneficio que perjudicación. Figura 2.4.
bajos niveles de radiación. El escaneo médico de la glándula tiroides, imagen a color, indica la presencia de un tumor que no absorbe el yodo radioactivo. Una tomografía por emisión de positrones, PET. Todavía no vemos los positrones en el umbral, pero supongo que entonces. Revela qué porciones del cerebro son las más activas, colores verdes y rojos. Ok. Foto y escaneo de Super Noise. La tomografía. La tomografía. Me lastimé la espalda. La tomografía por emisión de positrones PET es una forma de determinar la actividad comparada de tejidos. Se inyecta en el cuerpo glucosa marcada radioactivamente, la cual emite una partícula subatómica conocida como positrón. La radiación emitida se detecta mediante sensores y es analizada por una computadora. El resultado es una imagen a color que muestra cuáles tejidos han absorbido la glucosa y por consiguiente son activos metabólicamente. Las áreas rojas rodeadas por verdes en la figura 2.4 indican cuáles áreas del cerebro son las más activas. Escaneos del PET del cerebro. Entonces estamos en la página 22. El PET del cerebro se utilizan para evaluar con trastornos de memoria por causa indeterminada. O de quienes se sospecha que tienen tumores cerebrales. O aquellos que sufren convulsiones y que podrían definirse con una cirugía. Los escaneos de PET con talio radioactivo permiten detectar signos de enfermedad de la arteria coronaria y bajo flujo sanguíneo hacia el corazón. Altos niveles de radiación. Las sustancias radioactivas en el ambiente pueden dañar las células y el ADN, causar cáncer. Cuando Marie Curie estudiaba la radiación, sus efectos dañinos se desconocían, y ella y muchos de sus colegas desarrollaron cáncer. La liberación de partículas radioactivas emitidas después de un accidente nuclear en Japón en 2011, el tsunami BAC, que hace cuadros los sistemas biológicos de un accidente. Es una hoja. Suele tener efectos de largo alcance y haga evaluación de la salud humana. Sin embargo, también es posible dar uso a los efectos nocivos de la radiación. Igual 1.5. Está en algún lado. La radiación, con isótopos radioactivos se ha empleado durante muchos años para esterilizar instrumentales médicos y dentales accidentales. Actualmente en Estados Unidos la radiación sirve para algo. Casi con una hoja. Para esterilizar las piezas de correo. Piezas de correo y otros paquetes con la finalidad de eliminar aquellos agentes patógenos de las esporas de Anthrax. Y a la madre. A ver, tema: sistemas biológicos. Isótopos de un accidente. Aquí tenemos una J. Digo una J porque tiene la letra que vale un poquito más pequeña que la otra. Un nivel más pequeño que la anterior. El 11 de marzo de 2011. El 11 de marzo de 2011. Imagínate que fuera el 11 de noviembre de 2011. 11 de marzo de 2011. Un terremoto de magnitud 8.9 sacudió la costa de Japón, causando la falla de 11 de los reactores nucleares de ese país, incluidos los reactores 1, 2 y 3 en la planta de energía Fukushima Daiichi. Poco después del desastre, la presión dentro del reactor 1 se acumuló hasta duplicar sus niveles normales. En un intento por aliviar la presión, se ventiló el vapor que contenía la radiación en los siguientes días. La radiación contiene la radiación. En los siguientes días, la planta continuó enfrentando problemas y los niveles de radiación de las áreas circundantes continuaron elevándose. Poco después, oficiales japoneses delimitaron una zona de evacuación de 10 kilómetros, la cual se extendió posteriormente a 20 kilómetros, lo que dio como resultado el desplazamiento de casi 300
390.000 personas. El desastre de Fukushima liberó gran cantidad de isótopos radioactivos a la atmósfera y al océano circundante. Entre ellos había isótopos de yodo, cesio y xenón. Cada uno de los isótopos de un subproducto de las reacciones de fisión nuclear que ocurren dentro de una planta de energía de este tipo. Cuando el uranio se desintegra en esas plantas, los átomos de uranio liberan energía, o radiación gamma, y partículas alfa y beta. Esto se llama decaimiento radioactivo. Y la pérdida de partículas transforma efectivamente el átomo de uranio original en isótopos de otro elemento. En muchos casos, los isótopos resultantes también son radioactivos, y luego experimentan desintegración radioactiva adicional. Tres de los isótopos más comunes liberados por el desastre de Fukushima se listan a continuación. Estos isótopos difieren considerablemente en los tipos de radiación que liberan, su vida media y sus efectos potenciales adversos sobre los organismos vivos, incluidos los seres humanos. Sería raro que nos afectara la radiación. O sea, estaría raro de que todos los seres vivos les afectara la radiación, excepto nosotros, güey. De que, claro, güey, somos especiales. No. Cesio 134 y Cesio 137. Quizás la mayor preocupación que siguió la catástrofe de Fukushima fue la liberación de cesio radioactivo. De manera natural, el cesio, CS, es un metal con número atómico de 55 y masa atómica de aproximadamente 132. El cesio 134 y el cesio 137 tienen vidas medias de 2 años y 30 años respectivamente. Ambos isótopos liberan tantas partículas beta como radiación gamma. Tanto partículas beta como radiación gamma cuando se desintegran. Las partículas beta y la radiación gamma tienen la capacidad de penetrar en los tejidos, dañar células y afectar su ADN. La exposición a las partículas beta y a la radiación gamma, ya sea interna o externamente, puede causar quemaduras y aumentar de forma significativa el riesgo de contraer cáncer. Después del desastre de Fukushima, había serias preocupaciones de que el cesio 138 de entrara a la atmósfera y al océano Pacífico. A causa de los vientos en aquel momento, la mayor parte del cesio 137 regresó sobre el territorio de Japón, forzando la evacuación de hasta 35 kilómetros, 22 millas, tierra adentro. Grandes regiones de esa zona de evacuación aún permanecen inhabitables, debido a la contaminación del suelo por el cesio 137. Se han detectado pequeñas cantidades de cesio 137 atmosférico en la costa oeste de Estados Unidos. Okay. Como en aguas frente a la costa de California, pero en ningún caso a niveles que se consideren peligrosos para las personas. Me siento como si estuviera leyendo un iceberg, güey, de que nivel yodo 131. Los reactores también liberaron yodo radioactivo. Yodo 131. El yodo es un elemento soluble en agua que tiene un número atómico de 53 y masa atómica de aproximadamente 126.9. Hay varias formas de isótopos de yodo. El 131 se forma principalmente mediante reacciones de fisión nuclear, al igual que el cesio 137. El yodo 131 emite partículas beta, las cuales dañan los tejidos, también liberan pequeñas cantidades de radiación gamma y también liberan pequeñas cantidades de radiación gamma. El yodo reactivo tiene una vida media de alrededor de 8 días, por lo que su efecto a largo plazo en el ambiente es mínimo. En nuestro cuerpo, el yodo se utiliza principalmente por la glándula de tiroides para producir hormonas tiroideas asociadas con funciones metabólicas, incluyendo la tasa metabólica general, la exposición intensa incluyendo la tasa metabólica general. Punto. La exposición intensa al yodo 131 puede causar problemas en la tiroides, incluyendo cáncer de manera interesante.
Los isótopos de yodo en dosis bajas se utilizan en la profesión médica para diagnosticar problemas con la glándula tiroides y tratar algunas formas de cáncer en esta. Figura 2.2a. La planta de energía de Fukushima, el sismo de magnitud 8.9, originó un tsunami de 15 metros que desencadenó una explosión en la planta, causando la liberación de isótopos radioactivos a la atmósfera y a las aguas circundantes. Xenón 133. El xenón P es un gas noble con número atómico de 54 y peso atómico de 131.2. Un isótopo de xenón de xenón 133 tiene una vida media de tan solo 5 días, al igual que el yodo 131 y el cesio 137. El xenón 133 emite partículas beta que pueden causar daños en los tejidos, pero la corta vida del isótopo limita el riesgo de problemas severos. Otro hecho que reduce el riesgo es que como gas noble, el xenón no reacciona con los elementos y por tanto no se introduce fácilmente los compuestos químicos que hay dentro de las células. Al ser un gas noble no hay tanto peso porque reacciona con otros. Bueno, reacciona fácilmente con otros elementos. Al igual que el yodo radioactivo, el xenón 133 se utiliza en la profesión médica para diagnosticar enfermedades Como es un gas, se emplea con frecuencia en el diagnóstico de afecciones pulmonares. En la actualidad se realizan estudios para analizar el xenón 133 como una forma de tratamiento contra ciertos tipos de cáncer de pulmón, ya que entra fácilmente en estos órganos, y la emisión de partículas beta ayuda a destruir las células cancerígenas del tejido pulmón. Preguntas a considerar. Describe las diferencias entre cesio 137, yodo 131 y xenón 133. A ver, los primeros dos son prácticamente iguales. O sea, no son casi iguales, pero son. Los efectos son muy parecidos. Pues, bajo la salud, a seres vivos son muy parecidos. O sea, dos liberan altas cantidades de energía gamma y de jaladas beta. Pero, ¿sí? A partículas beta. Partículas beta. Solo que según yo creo que el yodo tenía más vida. Mm, no, el que no vida es el cesio 134 y 136. Y ya la mayor diferencia con el xenón es que el xenón es un gas noble y por ende dura mucho menos. Dura mucho menos, sus efectos en salud son menos potentes por su baja reactividad contra los elementos, contra el resto de elementos. Explica por qué el cesio 137 es más peligroso que el yodo y el xenón. Más que todo porque dura mucho más. O sea, dura 5 años según eso. No, de 2 a 30 años. De Ferrerio macizo. De 2 a 30 años dura el yodo. Más que nada por eso. Ambos liberan un chingo de beta. Y duran un chingo. Duran lo que viene hecho un chingo. Figura 2.5. Figura 2.5. Altos niveles de radiación. La radiación extermina bacterias y hongos. Los duranos que reciben radiación arriba y reciben radiación arriba se pudren más lentamente en comparación con la figura. Y por tanto, duran más tiempo. Los médicos utilizan terapia de radiación dirigida específicamente para eliminar las células cancerígenas. ¿Sí? Me encanta que están equilibrados. O sea, la radiación es peligrosa, pero es buena. Mm, a ver. Para esterilizar las piezas de correo y otros paquetes con la finalidad de eliminar de aquellos agentes patógenos como la espora de Anthrax. No sé qué es una espora de Anthrax. Bien malevolote, güey. ¿Sí? Una que te da sida, ¿no? Este.
Con frecuencia se utilizan altos niveles de radiación para exterminar células cancerosas en paquetes de correo. Es posible introducir en el, es posible introducir en el cuerpo radioisótopos dirigidos específicamente de manera que las partículas subatómicas emitan y destruyan solo las células cancerosas, con apenas un riesgo moderado para el resto. Es un filo doble cuchillo. Un filo doble cuchillo. Más o menos. Electrones y energía. Es posible emplear varios modelos para ilustrar la estructura de un solo átomo. Mientras el número de neutrones y protones se determina fácilmente, pues están localizados en el núcleo, no es posible establecer la ubicación exacta de un electrón individual. En un momento dado, uno de los modelos más comunes es el de Bohr, ¿verdad? Desarrollado por el físico Niels Bohr. Electrón, capa electrónica, núcleo. Es de los más comunes que más se usa, de los que más comúnmente se usa. Muy entendible y simple. Simple simplicidad y es lo que se ocupa en el modelo, por eso que se usa. Se usa por tanto tiempo. En el modelo de Bohr, las capas electrónicas, también orbitales electrónicas, alrededor del núcleo, se utilizan para representar los niveles de energía promedio de un electrón. Los niveles promedio de energía de un electrón. Como los electrones poseen carga negativa, son atraídos por el núcleo con carga positiva. Por ello se requiere energía para alejarlos y mantenerlos en su propio orbital. Cuanto más distante está la capa electrónica, se requiere mayor energía. Por consecuencia, es más preciso hablar de electrones como si estuvieran en niveles de energía específicos en relación con el núcleo. El 1, 2, 3, 4, 5 y... Vamos hasta el 7. Por ahí ya está nivel 7. Y cada orbital pues son los chars, los principales, los difusos, los fundamentales. 2.6 Modelo atómico de Bohr. Los electrones orbitales. Los electrones orbitan el núcleo en niveles particulares de energía, capas electrónicas. O nube electrónica, como quieran decirle, ya tiene como 4 nombres. La primera capa contiene hasta 2 electrones y a partir de ahí cada capa tiene máxima estabilidad. En máxima estabilidad cuando contiene 8 electrones. Y la regla del octeto. Tener más electrones en sus capas externas. Bueno, no, tiene mayor estabilidad cuando tiene 8 electrones. Los átomos con un número atómico mayor de 20 pueden tener más electrones en sus capas externas. La más externa o capa de valencia ayuda a determinar las propiedades químicas del átomo y la forma de cómo interactúa con muchos otros elementos. Básicamente es la capa de interacción, ¿sabes? Como la capa de... Es la aduana. Es la aduana de un átomo. Es la relación exterior. Ahí vemos si entra. Ahí vemos si nos interactuamos con Boro y con el señor Zenón. Y no. Es igual, pero. Los electrones pueden moverse entre niveles de energía. Por ejemplo, cuando exploremos los procesos de fotosíntesis, usted aprenderá que cuando los átomos absorben la energía del sol, los electrones son impulsados hacia el nivel de energía más alto. Se excitan. Después, conforme los electrones regresan a su nivel de energía original, se libera la energía que se transforma en energía química, la cual constituye el fundamento de toda la vida en la Tierra. Por consiguiente, nuestra existencia misma depende de la energía de los electrones. Veamos con mayor detalle los modelos de Bohr representados en la página, la figura 2.6. Lo que acabo de leer ahorita. La primera capa es la más cercana al núcleo y puede contener máximo 2 electrones, en tanto que la segunda puede contener hasta 8 electrones. Vamos por niveles de energía, por los niveles básicamente. El máximo que pueden agregar son 32 y eso es en la capa 4 y en la capa 5. Luego va, pero... En tanto que la segunda puede contener hasta 8 electrones. Sí,
se llenan de electrones antes de que el siguiente nivel más alto contenga un electrón. Efectivamente. El átomo de azufre con número atómico 16 tiene 2 electrones en la primera, 8 en la segunda y 6 en la más externa. Sí. En la más externa. La tercera capa observa de nuevo la tabla periódica. Y vea que el azufre se ubica en el tercer periodo. Efectivamente. Sí, efectivamente. Y vea que se ubica en el tercer periodo. En otras palabras, el periodo indica cuántas capas o niveles tiene un átomo. A ver. Sí. Miren, bueno, es lógico porque van por. O sea, van. Los elementos están ordenados de manera por número, o sea, por numeración. Entonces, evidentemente van a ir creciendo. Va a ir creciendo la cantidad de electrones. Pero no sabía eso. También observe que el azufre se encuentra en el grupo 6. El grupo indica cuántos electrones tiene un átomo en su capa más externa. Yo no sabía eso, tío. Eso es muy bueno realmente. Es como la tabla de multiplicación. Es como las tablas. No te dicen para qué sirve, pero tú sabes. No sabes para qué sirve en ese momento, pero eventualmente te va a servir. Básicamente es un atajo. Ahora que lo pienso, porque nunca dicen para qué sirven las tablas de multiplicar. Solo dicen, sí, te van a servir. Dame un ejemplo, cabrón. O sea, hay muchos ejemplos en los que te sirven las tablas. ¿Por qué no simplemente es uno? No, sí. La capa externa, la capa de valencia. Ok, mi gente, hay que repasar. El de para arriba para abajo es cuántos electrones hay en su capa de valencia. De un lado para el otro es cuántos niveles tiene. Dicha capa es importante porque determina muchas de las propiedades químicas de un átomo. Si un átomo tiene solo una capa, entonces la capa de valencia está completa. Cuando tiene dos electrones en los átomos. Cuando tiene dos electrones en los átomos con más de una capa, la capa de valencia tiene máxima estabilidad cuando en ella se encuentran 8 electrones. Esto se denomina la regla del octeto. ¡Octeto! Y he hecho un dato importante de eso, es que todos los gases nobles tienen 8. O sea, bueno, excepto. ¿No? Excepto el oxígeno. Excepto el oxígeno. ¿O era el helio? Era el helio. Todos los gases nobles, excepto el helio, tienen 8 en su capa de valencia. O al menos tienen 8. Ahí tenemos al helio. Pero según yo, los demás tienen 8 como última capa. Creo. No. Agarren eso con pinzas, no sé. Y de hecho, no, el neón aquí, precisamente aquí está el neón. No, nitro. No sé leer. Aquí está el oxígeno. No. No es cierto. No es cierto. No sé, creo. La tabla periódica tiene el mismo número. En ella se encuentran 8 electrones. Se denomina la regla del octeto. Cada átomo en un grupo dentro de la tabla periódica tiene el mismo número de electrones en su capa de valencia como todos los átomos en el grupo y en el grupo 8 de la tabla periódica tienen 8 electrones en su capa de valencia. Estos elementos también se llaman sí, son los gases nobles. Porque no reaccionan de forma ordinaria. Espérate, sí. No es un cerebro. Abre el neón. El arjón. Sí. El criptón.
No sé. No estoy seguro. Pero muy probablemente sí. Los electrones en las capas de valencia juegan un papel importante en la cómo es con un elemento experimental. Los átomos con menos de 8 electrones en la capa externa reaccionan con otros átomos de tal forma que después de la reacción cada uno tiene una capa externa. Esperen, reacciones químicas. Los átomos con menos de 8 electrones, la capa externa, reaccionan con otros átomos de tal forma que después de la reacción cada uno tiene una capa externa estable. Básicamente se unen, eso sí me acuerdo de mis clases de química. Gracias, Gregorio, te quiero mucho. Básicamente es que se unen entre ellos para completar sus 8 electrones en su capa de valencia. Dícese de que si tenemos un átomo que tiene 6 en su capa de valencia y hay un helio, un hidrógeno. Ahí, nada. Hidrógeno no, güey. Un. Sí, un helio. Sí, es un helio. Un helio por ahí. Pues ahí está. Se une y ya son 8. Y ahí sería, por ejemplo, el azufre, creo. En la capa como veremos, el número de electrones en la capa de valencia de un átomo determina si el átomo cede, acepta o comparte electrones para adquirir 8 electrones en la capa externa. Y yo también había una cosa ahí de. Eran los polares y los no polares, que a veces tenían más electrones de un lado y de otro, depende. No me acuerdo qué determinaba eso, la verdad. Ahí están mis anotaciones de química. Uy, me chingué la mano. Oh, me lastimé la mano, güey. Ya estoy haciendo brazo con este mi pinche libro, güey. ¿Cuánto pesa esta mamá? 5 kilos. 2000 páginas. Creo que ya con su terminar de leer. Por eso una página. No. Evalúe su progreso. Compare los conceptos de número atómico y número másico. El número atómico es la cantidad de protones y el número másico es la suma de los protones y los neutrones. Examine, examine los periodos y grupos de la tabla periódica para determinar la configuración electrónica del átomo. A ver. Cloro debería tener. Debería estar en el periodo 6, creo. Y. Y en la columna 2. Y el grupo 2, algo así era. Pero es de que tiene nivel 2, o sea, tiene 2 niveles y tiene 6 en su capa de valencia. Resultados explique cómo dos isótopos de un mismo elemento varían en su cantidad de electrones. Moléculas y compuestos. Resultados de aprendizaje. Al terminar de estudiar. Ah, ya pasamos de punto 2. Moléculas y compuestos. Al terminar de estudiar esta sección, usted será capaz de describir cómo se combinan los elementos en moléculas y compuestos. 2. Listar los diferentes tipos de enlaces que ocurren entre elementos. 3. Explicar la diferencia entre un enlace covalente polar y uno no polar. Será que uno parece en su super. Le chuparon electrones al otro. Y los covalentes normales es que no se chuparon los electrones. Hace tacho. A ver. No, ay, me pico. Me pico el ojo. Una molécula existe cuando se analizan, se enlazan dos o más átomos. Existe cuando se enlazan dos o más átomos. Es la parte más pequeña de un compuesto que conserva las propiedades químicas de mismo. Un compuesto es una molécula que contiene átomos de al menos dos elementos. En la práctica, no necesariamente tienen que ser diferentes. No, no, creo que no. O sea, si son tres hidrógenos.
creo que sí eran hidrógeno. Oxígenos. No, tienen tres oxígenos. Sale ozono. Eso no sé si cuenta como compuesto, pero creo que sí cuenta como compuesto porque está medido, ¿sabes? Mm. En la práctica, ambos términos se usan de manera indistinta, ¿cierto? No obstante, en biología, por lo general, hablamos de moléculas. De moléculas. El agua y H2O es una molécula que contiene átomos de hidrógeno, como nos indica la cantidad. ¿Cuánto llevamos? A 4 minutos. A ver. Los electrones. Los electrones poseen energía. Aquí tenemos un átomo de cloro y un átomo. El enlace iónico. Iones. Ionizado. Los electrones poseen energía, al igual que los enlaces. Los organismos dependen directamente de químicos para. Como quizás ya sepan, los organismos de manera rutinaria descomponen la glucosa representada anteriormente para obtener energía. Cuando ocurre una reacción química, la glucosa se pone. Los electrones cambian las relaciones que tienen y entonces se liberan. Las reacciones espontáneas libremente siempre se liberan energía. Enlace iónico. Con tan solo un electrón en su capa de valencia, el sodio tiende a ser un electrón donador. 2.5. Formación de cloruro de sodio. Durante la formación de cloruro de sodio se transfiere un electrón del átomo de sodio al átomo de cloro. Al completarse la reacción, cada átomo tiene 8 electrones en la capa externa, gracias a que están juntos. Pero cada uno también adquiere una carga. Una carga como se indica. O sea, se hace con su carga de negatividad. En un cristal de cloruro de sodio, o sea, el enlace iónico entra entre el sodio y el cloro, hace que los átomos formen un entramado tridimensional, donde cada ion de sodio está rodeado por 6 iones de cloro. Cada ion de cloruro está rodeado por 6 iones de sodio. El resultado son cristales de sal, como en la sal de mesa. Tengo que ver esto en el Lumbreras. El Lumbreras sí me gusta porque puedo leerlo un montón de veces y enlace ion. Una vez que se dé ese electrón, la segunda capa no estable de 8 electrones se convierte en su capa externa. Por otro lado, el cloro suele ser un aceptor de electrones. Su capa de valencia tiene 7 electrones. Así que al adquirir un electrón más, su capa externa se vuelve estable. Arreglar octeto. Cuando se une un átomo de sodio y un átomo de cloro, se transfiere un electrón del átomo al átomo de cloro. Ahora ambos átomos tienen 8 electrones en su capa más externa o su capa de valencia. Ok. Y ya alcanzamos a leer. Indica 6 átomos. Cada tipo de átomo presenta 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de. Me dejen vuelvo a encajar las hojas y
Ahora sí, mi gente, ya estoy aquí leyendo una hora del día de hoy. Me debo 5 horas. Ay, Diosito. Debo 5 horas. Voy a tener que hacer algunos días dobles, pero voy a cobrar. Los días no son. Pero ajá. Gracias por venir a escuchar Calada. Que bien venga la feria. Y nos veremos en el próximo video. Adiós. Bye.